Había un hombre que vivía en una nación y en la cual había una hambruna, estaba pasando hambre esa nación y la economía estaba mala. En la antigüedad, cuando no habían lluvias, la economía se ponía mal. Ustedes saben que aquí en Georgia nos llevamos por algún tiempo, no tenemos lluvias. El nivel de los lagos han bajado, pero por la tecnología se ha hecho provisión. ¿Saben? Necesita mucho tiempo porque ustedes saben aquí el Lanier y el Alatuna y otro lago que no recuerdo el nombre son las fuentes de agua de Georgia. Y en esa época era difícil, nadie estaba preparado. 3 años y medio de sequía, aquí solo llevamos 1 mes o 2 meses. Y entonces vino esta crisis en ese lugar. Entonces, estaba difícil la economía para este hombre y fue llegando su estado a lo peor. Y Dios le dio un consejo que parecía absurdo. Le dijo que fuera al extranjero, donde una mujer viuda lo mantendría. Ustedes saben, un hombre que ya no tiene casi nada, no tiene que comer. Dios le daba a este hombre, le mandaba pan y el arroyuelo se secó y ya no le mandó más pan y lo mandó a donde una viuda a que lo mantuviera. Hermanos, la viuda estaba en necesidad porque allí no había welfare. No podía buscar ayuda de ninguna naturaleza. Y dice en Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17 versículo del 8 al 9. Dice, vino a él palabra de Jehová, dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínate hoy en día un hombre llegar y decir, no tengo de comer ni tengo cómo mantenerme, y ahora el Señor me dice que me vaya donde una viuda. Hermanos, ¿saben una cosa? A veces leemos términos en la Biblia que nosotros no analizamos el contexto. Recuerden una cosa, en la Biblia las mujeres no trabajaban. ¿Me están escuchando? Cuando había guerra o cuando había censo, a las mujeres no las contaban, no trabajaban. La mujer dependía del marido y si quedaba viuda le aconsejaban que se volviera a casar. Y entonces en la época de Pablo decían las viudas de verdad, porque eran, perdonando la palabra, no sé, ahí le llaman, habían viudas que le llamaban viudas alegres, ¿no? Que eran diferentes, o sea, tenían mala conducta por ahí. Pero la viuda le decían que no se quedara soltera, que se casara, porque la protección era tener marido. Pero esta estaba sola. Y todavía una viuda en un país extranjero. Dices, entonces él se levantó. Mire, hermanos, a veces cuando Dios nos dice, como aquí que le dijo que fuera ante una viuda, a veces parecen, las cosas que Dios nos dice quizás puedan parecernos a nosotros como difíciles, porque nosotros pensamos siempre en el sentido humano y en el sentido matemático y en el sentido lógico. Muchas veces las cosas que Dios pide no parecen que fueran lógicas, pero están garantizadas con su poder. Ahí es donde está la fe. Tener fe en que Dios es poderoso, que todavía vive y tiene el mismo poder que antes. Y le dice a Elías que vaya. Dice el versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Primero pidió agua a él. Tráeme un vaso de agua ahí para que beba. Y claro, el agua a lo mejor, ella tenía agua ahí, eso era más fácil. ¿Sí? Le trajo el agua para que bebiera. Y entonces, mucha gente hace así. Primero empieza con un vaso de agua. Como allá me decían los colportores, que iban de República Dominicana a Puerto Rico a colportar, iban a una casa y le decían, señora, ¿tiene un vaso de agua? Que es que no tengo que comer ni dónde dormir esta noche. O sea, empezaba, y aquí también empezó Elías con el agua.
Y dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan con tu mano. O sea, ella fue a traerle el agua porque era una mujer generosa, pero estaba limitada, dice el versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Y nos dejemos morir. Nos dejemos morir. Mis hermanos, sin embargo, Dios es un Dios que a través de sus hijos y con su poder y en su palabra, Dios tiene garantías. Usted sabe que a lo que le llama garantías también se le llama, bueno, en inglés se usa warranty, la garantía. Usted compra un artículo. ¿Qué hace usted cuando va a comprar un artículo en Walmart o en cualquier parte? Cuando usted compra un artículo, una computadora, cuando compra algo, ¿qué es lo primero que le dicen? Que pague ¿qué? Un dinerito ¿para qué? ¿Extender el qué? La garantía. Ustedes saben una cosa, mis hermanos, que las garantías que da Dios son fieles porque Él cumple. Las garantías que Dios da son precisas porque Él es todopoderoso. Y aquí el profeta tenía órdenes, instrucciones de Dios. Dice el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Las garantías de Dios. Dijo, hazme a mí primero. ¿Por qué? No porque Él quería ser primero, sino porque Él representaba en esos momentos, estaba representando a Dios. Eran instrucciones de Dios. La viuda iba a darle, si le daba a Elías, la viuda iba a poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios no te va a defraudar. Porque eso es lo que Él pide, ser primero. Entonces dice que, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que Él estaba diciendo, garantías de Dios, no va a faltar la harina. Ahora, ¿cómo? No sabemos, hermanos, pero es garantía de Dios. Las cosas de Dios son así. Yo les dije a ustedes 3 puntos. Les dije prioridades, matemáticas, les dije expectativas, matemáticas y prioridades. Pero en las prioridades hay que olvidarse de las matemáticas, hermanos. Porque allí no entra la matemática, sino que entra el poder de Dios. Cuando tienes fe, entra el poder de Dios. Porque Dios tomó un pueblo y lo sacó a un desierto y lo tuvo 40 años en un desierto y les proveyó agua para ellos y para los animales. Y sus calzados y sus trajes no se acabaron en 40 años. Porque Él es poderoso. Él puede hacer que tus cosas no se dañen y que tengan garantía porque Dios es poderoso. Hay que tener fe. Pero para tener esa fe, primero, aunque otro tema, hay que establecer qué tipo de Dios estamos sirviendo. Pero ya sabemos por las Escrituras que Él es todopoderoso y que está vivo. Y que es Él mismo. Él dice, yo Jehová no cambio. Así que esa fue la promesa de Dios. Y dice, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió ella y su casa, ¿cuántos días? ¿Cuántos días comieron? No está haciendo la lectura. ¿Cuántos días comieron? Dijo, y Elías comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es sencillo. Son 2 alternativas que tenemos. Creer en Dios o no.
Pero aquí la viuda creyó en Dios y nunca le faltó ni le escaseó absolutamente nada. El aceite nunca faltó. El cristiano que busca a Dios, yo les voy a decir una cosa, hermanos, lo digo por experiencia, y yo sé que usted puede vivir esa experiencia, o la ha vivido también. Cuando busca a Dios y lo pone en primer lugar, a Dios, Dios proveerá. El asunto, por ejemplo, del diezmo es una cuestión de afecto, de reconocer si la persona reconoce la soberanía y el poder de Dios. Y si la persona nunca ni diezma ni ofrenda, Dios sigue siendo Dios. Pero es uno el que beneficia. Y cuando uno ofrenda en agradecimiento, ofrendas generosas, con gozo, Dios proveerá. Aquí el aceite y la harina no le faltó a la viuda, pero a nosotros nos va a rendir la gasolina al carro, la comida. Las cosas son bendecidas por Dios. Dios provee la principal fuente de sustento, de felicidad, de abundancia y de llenar todas las necesidades. Dios. Gracias a Dios que nos da trabajo de una u otra manera. Y Dios nos da las energías para trabajar. Pero cuando Él primero, Él bendice abundantemente. Voy a contar una última historia, aquí algo que pasó en la Biblia. Jesús una vez se encontraba en el templo y Él empezó a observar ahí en el templo, como lo ha hecho toda la eternidad, como lo hacía en el templo antiguo. Jesús observaba porque Él es infinito, poderoso. Él conoce los corazones, pero cuando vino visible y estaba con los discípulos, Él empezó a observar cuando recogían las ofrendas y los diezmos en esa época. Y en esa época era diferente como ahora. Ahora se recoge y todo, y así debe ser, y en nuestra cultura debe ser, es privado. Nadie se entera cuánto da otro, ni nada, es privado. Pero en la época de Jesús, en la cultura que había allí, ellos ponían allí y las personas venían y depositaban. Y entonces todo el mundo se da cuenta cuánto daban todos. Cuánto da acá, y entonces venían las personas. ¿Sí? Hay personas que han querido hacer esto también en la iglesia, pues estamos viendo otro tiempo, otra cultura, otra manera, otro método de pensar, aunque todas las leyes y todos son iguales. Entonces venían y ponían allí, y Jesús estaba observando. Y entonces Él empezó a observar. Y entonces Jesús sabía que iba a ocurrir algo. Una lección que iba a ser para siempre, para todo el tiempo, hasta que venga Él y por toda la eternidad. Y Jesús llama a los discípulos: vengan porque aquí va a pasar algo, va a haber una lección aquí para el reino de los cielos, una lección que va a estar en el evangelio que ustedes no se pueden perder, vengan. Y Jesús se puso a observar y los discípulos estaban allí observando. Y ellos estaban contentos de estar en el templo. Ese templo construido por Herodes III, un templo maravilloso, un lujo grandísimo, era el orgullo de los judíos este templo. Y entonces estaban allí observando y Jesús les dijo: observen. Estaban ellos observando cuando viene una mujer pobre y viuda, ¿sí? Y esta mujer puso allí, ¿cuánto puso ella? Recuerden ustedes, 2 blancas, que equivalen quizás a menos de 1 centavo hoy en día. Y entonces el Señor Jesús en Marcos capítulo 12, capítulo 12, vamos a buscar Marcos 12. Entonces Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 41, le dice a los discípulos, dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, Él se sentó ahí delante donde el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que sería menos de 1 centavo hoy. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo:
En otras palabras, llamando la atención, diciéndole, observen, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Esta viuda echó más. Y como los discípulos están observando también, ellos seguramente miraron, pero ¿qué pasa con las matemáticas del Señor? Y ellos hubieran podido decir, pero Señor, Rabai vino y puso allí $1.000.000, una riqueza que equivalía a millones. Y el Señor decía, de cierto, os digo que esta viuda dio más que todos. Alguno puede decir, Señor, el rabino Macabeo vino y dio 500,000. Jesús insiste, de cierto os digo que esta viuda dio más que todos. Ella dio más que todos. Y Jesús explica por qué, dice, porque todos han echado de lo que les sobró, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, porque Jesús conoce. Jesús sabía si ella había comido o no ese día. Esta mujer seguramente había tomado una decisión espiritual, si comer un pedazo de pan ese día o ir y poner en la tesorería todo lo que tenía. Ella tomó una decisión espiritual. Y ella cuando estaba, ¿qué hago? Me compro un pedazo de pan con este cuadrante y como, que es lo único que tengo, o lo doy de ofrenda hoy que voy al templo. Esta mujer se puso a pensar qué hacía y ella decidió, no, yo voy a ir a darlo al templo porque todo lo que soy y todo lo que tengo pertenece a Dios. Esa fue su decisión espiritual. Y ella dio todo. ¿Saben, hermanos? Que yo aprendí que en la Biblia, nosotros todos aprendemos en la Biblia que Dios debe ser primero y recibir lo mejor. Dios debe ser primero. Si Dios es segundo, Dios no se honra a Dios y nos perjudicamos. Dios debe ser primero en todo, talentos, tiempo, fuerza, energías, recursos, todo Dios debe ser primero. En el pueblo de Israel, en la Biblia, bueno, no nos demoraremos mostrando versículos en la Biblia, el Señor dijo que a Él no le gustan las obras. El Señor dijo lo mejor. Y ellos han cogido una práctica en la época de Jesús, han cogido una práctica de cuando iban a sacrificar un animal, se iban allá y decían, a ver, oh, esa oveja ya tiene pulmonía, vamos a dársela al Señor, y llevan a sacrificar cosas enfermas. Oh, esa otra está patitorcida, esa de un momento a otro a morir, voy a dársela al Señor. Y le daban al Señor sobra, le dan lo peor, así dice la Biblia, me dan lo peor. Y Él quiere lo mejor. Lo mejor, aún más. La historia de un joven que le decían entregues al Señor, y muchos dicen, no, yo estoy muy joven. Es cuando más tiene que entregarse a Dios lo mejor de su vida. Y el Señor es tan misericordioso que sigue esperando. Y ya cuando entregues al Señor, ya estoy que termino mis estudios para ya dedicarme, estoy muy ocupado en los estudios. Entrégate al Señor, bueno, ahora tengo una novia, tengo que atenderla. Entrégate al Señor, ya estoy que me caso, ya quizás después de que me caso. Se casa, entrégate al Señor, no, pues ahora estoy acá con, mis hijos están pequeños y tengo que trabajar más y todo. Entrégate al Señor, no, que mis hijos ya están que se casen, yo tengo que, hasta que ya cuando está bien, las obras de su vida, está bien ancianito, ya casi ni puede caminar, acepta al Señor, y el Señor en su misericordia lo acepta, porque dice, bueno, pero Dios quiere lo mejor, y Dios quiere ser primero, Una vez una persona muy querida por mí que fui a visitar por allá me dijo, ay, estoy ahí guardando, yo le debo tanto al Señor. Y le dije, ¿cómo que le debe tanto? No, es que yo pues tenía tantas cosas que yo llevo la cuenta ahí del diezmo, yo me lo he gastado porque es que yo al Señor le debo muchas cosas, pero Él sabe. Y le dije, claro que Él sabe, porque como tenemos confianza, Él sabe que usted le debe y usted lo deja de último, Él sabe y Él la ama. Y Él sigue siendo Dios. Pero es usted quien se está perjudicando.
Porque cuando lo ponga de primero, en primer lugar, y le dé lo mejor, usted va a ser más bendecida. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero el pueblo en ese tiempo tenía la costumbre de que lo peor lo daba, esto es para el Señor. Pero no, Dios no solo quiere ser primero, sino que Dios quiere lo mejor. Cuando nosotros le damos al Señor lo mejor. Escuchen bien, lo primero y lo mejor. Las cosas de Dios, ponga todo aparte. Mire, hermano, ¿sabe qué? Voy a decir dos palabritas, que estoy metiendo mucho en el aspecto de mayordomía. Cuando uno le vuelve al Señor la 10ª parte, le está diciendo, Señor, todo es tuyo. Pero tú eres tan bueno que solo me pides que te devuelva la 10ª parte, el resto es tuyo. Cuando la 10ª parte se devuelve, se le reconoce la soberanía del Señor en todo, en todo. Y cuando todo es de Dios, Dios lo bendice. Ay, Señor, ¿qué dice el Señor? Y empieza a pedirle al Señor por cosas que no son de Dios porque no ha reconocido la soberanía de Dios en esas cosas. Todo hay que ponerlo ante Dios. Los hijos, la relación familiar, el matrimonio, todo en manos de Dios. Dios es el mejor administrador. Y en Él está todo el poder. Yo quisiera, mis hermanos, antes de terminar, después de haber hecho la palabra de leer, la última parte bíblica de este tema, y está en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer allí y vamos a pensar en el lenguaje moderno, lo que ahí dice, a decirlo algunas cosas en un lenguaje moderno. Deuteronomio 28. Antes de leerlo quiero decir unas cosas, hermano. Este sería otro tema, pero solo quiero decir dos palabras. La obediencia, con la obediencia no se gana la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se salva porque obedece, se salva por la gracia de Dios. Y como resultado de ser salvo, viene la obediencia. Y como resultado de la obediencia viene ¿qué? La prosperidad. Se recibe la salvación gratuita del Señor y se es salvo. Y al ser salvo, se obedece. Y al obedecerse viene la prosperidad. Dice aquí en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Recuerden, primero el Señor los salvó de la esclavitud. Los sacó de la esclavitud de Egipto primero. Están salvos, ya su pueblo. Como nosotros, estamos salvos. Ahora solo nos perderemos si nos apartamos de Dios. Pero estamos salvos. Y como resultado de la salvación viene la prosperidad. El Señor le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. A estos reemplácenle a muchas de estas cosas las cosas modernas. Bendito será tu carro. Bendito será tu estufa. Todo lo que hagas. Porque el Señor bendice a aquel que le busca y que lo pone en primer lugar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, o sea, sobre todas tus cosas, tus propiedades, tu casa, tu ropa. Dios te bendecirá
y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Donde quieras que pongas las cosas serán bendición. Serás una bendición para tus vecinos, será una bendición para tus familiares, porque está de tu parte el gran Dios poderoso al cual tú puedes probar, porque leímos que dijo, probadme, ha dicho el Señor, si no os bendeciré. Todas estas bendiciones, dice, te confirmará Jehová por ser pueblo santo suyo. Mis hermanos, ¿saben? ¿Usted quiere ser un pueblo santo? ¿O quiere ser una familia santa para que todas las familias santas formen un pueblo santo? La santidad no puede existir sin Dios. Dios es el único que da santidad. Si nosotros diariamente buscamos a Jesús y Él está con nosotros, nos da santidad. Tu hogar puede ser un hogar santo. La iglesia puede ser santa, porque la fuente de santidad es Dios. Dice pueblo santo, como lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Vendrán todos los pueblos de la tierra y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que habían de habitar. Te abrirá Jehová un buen tesoro en el cielo para enviar lluvia sobre la tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mira, cuando el cristiano está bien, hermanos, el cristiano es bendición para todos los familiares que tenga el cristiano, porque Dios lo prospera, lo bendice en todos los aspectos. Y estas son las promesas de un Dios que está vivo. Te pondré Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartase de todas estas palabras que te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Hay muchos dioses ajenos hoy o no? ¿Muchos dioses ajenos? El Dios lo define cada persona, a lo que más tiempo le dedicas, a lo que pones en primer lugar. Si es al Señor, eres tu Dios. Dios debe ser primero y debe recibir lo mejor. Y nosotros lo podemos hacer, porque con Cristo es posible. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiera que nosotros continuemos, si lo estamos haciendo o empecemos a hacerlo, de poner a Dios en primer lugar y darle lo primero y lo mejor de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Para concluir, vamos a entonar el himno número 259. Espíritu
De nuevo, hermanos, todos están invitados para el seminario después del almuerzo y vamos a inclinar nuestros rostros para terminar, concluir con una oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Dios, y gracias porque nos amas y gracias porque quieres ser primero en todo en nuestra vida y quieres lo mejor para que cada día podamos, Señor, tener contigo una relación estrecha. Te pido, Dios, que bendigas grandemente esta iglesia, a cada uno de sus líderes, al pastor, que lo bendigas y que cada día, Señor, puedan crecer en la gracia y prepararse para la venida de Cristo Jesús. También queremos, Señor, pedirte que nos toque cada día para que nuestras vidas sean consagradas a ti, que cada mañana nos consagremos a ti, Señor, y que cada día podamos vivir un día nuevo contigo, en donde podamos disfrutar de tus bendiciones y reconocerlas, y donde tú tengas, Señor, soberanía, que tengas soberanía sobre todo lo nuestro, sobre nuestras fuerzas, sobre nuestros recursos, sobre nuestros talentos, que todos estén a tus manos, Señor, y que nos permitas cada día dedicar tiempo a ti, Señor, y que tantas cosas en el mundo, tantas carreras, tanta tecnología, tantos sucesos, tantos eventos, tantas cosas, ninguna de esas cosas nos pueda quitar la mirada del Señor Jesús. Y que más bien cada una de todas estas cosas puedan ser utilizadas, Señor, para pregonar tu palabra en otros que no te conocen. Gracias, Señor, y pedimos una bendición por los alimentos que están preparados. Bendice las manos que los prepararon y que al disfrutar de esos alimentos podamos hacerlo con camaradería cristiana y preparándonos también para el seminario esta tarde. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos, gracias por perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.